Hey muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal y para el día de hoy vamos a hablar acerca del teorema de Pitágoras. Esta herramienta es muy utilizada para la parte de geometría analítica o para la ingeniería también, para hacer relaciones o optimizaciones. Por lo tanto, vamos a partir de un triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces, un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto. ¿Cómo es eso, un ángulo recto? El ángulo recto es un ángulo que tiene 90 grados con respecto de un lado hacia el otro y posee dos ángulos adicionales, cerrando al triángulo y formando 180 grados con el ángulo recto más los otros dos ángulos. Ahora, el triángulo rectángulo también posee lo que se llama un cateto adyacente y un cateto opuesto. Y por último, posee lo que es la hipotenusa. Ahora, este cateto adyacente es con respecto a este ángulo. Y el cateto opuesto es con respecto a este ángulo. Porque si trabajaríamos con este ángulo de acá arriba sería al revés. Sí, en vez de ser el cateto opuesto a este sería el cateto adyacente. Y el de acá sería el cateto opuesto, pero con respecto a este ángulo de acá. Ahora, el teorema de Pitágoras se basa en la siguiente fórmula, en la cual trata de que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Entonces, ¿con qué fin utilizamos esto? Por ejemplo, si no tuviéramos la hipotenusa, buscáramos la longitud de la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Por lo tanto, vamos con un ejemplo práctico, ¿sí? Suponiendo que tenemos el cateto opuesto, en el cual este tiene un valor de 4 y el cateto adyacente con un valor de 3, ¿cuál sería la longitud de la hipotenusa del triángulo? Entonces, poniendo en práctica lo que es la fórmula, tendríamos lo siguiente, que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto, pero el cateto opuesto ¿cuánto equivale? Equivale a 4, sería 4 al cuadrado más el cateto adyacente, que sería la base del triángulo, que es igual a 3 al cuadrado. Llevando ahora la hipotenusa al cuadrado, 4 al cuadrado sería 4 por 4, 16. Y 3 por 3 a 9. Ahora, la hipotenusa al cuadrado es igual a 16 más 9 a 25. Y por último, tendríamos que despejar este al cuadrado o este elevado al cuadrado hacia el otro lado como raíz de 25. ¿Cuál sería el valor de la hipotenusa? Sería igual a raíz de 25, que es 5. Y ya con eso tendríamos la longitud de la hipotenusa. Ahora, vamos con otros ejemplos ya más prácticos. Suponiendo que tenemos un rectángulo, en el cual la altura de este sería 5 y el ancho de este sería 8. Y el ejercicio me pide, quiero la diagonal de ese rectángulo. Cuando nos referimos a la diagonal, sería a la línea que va desde la base de la intersección del vértice de la base a la intersección superior del rectángulo. Entonces, lo que podremos observar directamente es que cuando trabajamos con rectángulos, sus ángulos son de 90 grados, todos sus ángulos, ¿sí? Ya sea este o este, forman 90 grados cada uno con su respecto a los lados. Ahora,
Como el ancho de arriba es igual al de abajo, entonces aquí sería un 8. Y aquí tenemos 5. Si se puede observar, o para una mejor visualización, voy a remarcar al triángulo que se forma en el rectángulo. Entonces, si remarcamos nuevamente los lados, vemos que forma un triángulo rectángulo. Y vamos a trabajar con respecto a este ángulo de acá. Podríamos llamarlo ángulo teta, ángulo alfa, entonces trabajemos con ángulo alfa. Ahora, el 5, ¿qué sería? El 5 con respecto a este ángulo sería cateto opuesto. Y el 8 con respecto a este ángulo sería equivalente a cateto adyacente. Aplicando la fórmula tendríamos lo siguiente. Sería la hipotenusa al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Sustituyendo, tendríamos que la hipotenusa sería equivalente a la raíz del cateto opuesto. El cateto opuesto es 5. 5 al cuadrado más el cateto adyacente, que sería 8. 8 al cuadrado. Cerramos la raíz y continuamos. La hipotenusa sería equivalente a decir 5 por 5, 25. Ahora, 8 por 8 o 8 al cuadrado es equivalente a 64. Cerramos la raíz y me quedaría que 25 más 64 es equivalente a 89. Ahora, si la raíz no es exacta, podríamos ayudarnos con una calculadora y sacar con decimales lo que sería la longitud de la hipotenusa. Entonces, en este caso, la raíz de 89 es igual a decir 9.43. Y aquí tendríamos la longitud de la diagonal de este rectángulo. Ahora, también en este ejercicio nos podría pedir cuál es el área que se forma en la mitad de este rectángulo a partir de su diagonal. O en otras palabras, sería la mitad de este triángulo. O sería este triángulo, mejor dicho. Para ser más claro, voy a sombrearles el rectángulo. Esta parte, me piden esta parte o me piden esta parte. Entonces, como ya tenemos esta parte de aquí, si recordamos, el área de un triángulo es igual a su base por altura sobre 2. Por lo tanto, el área del triángulo, cualquier triángulo, solo si tenemos la base o la altura, podríamos hallarlo. Entonces, esto de acá, o lo que está debajo, o el cateto adyacente, se llama base. Entonces la base sería equivalente a decir a 8 multiplicado por su altura, que la altura es equivalente al cateto opuesto, que es 5. Y esto lo dividimos para 2. Ahora, con esto obtenemos lo que es área del triángulo es igual a 8 sobre 2 a 4. 4 por 5. Y por último, 4 por 5 es a 20. Entonces, el área de esta parte del rectángulo equivale a 20. Y eso sería todo por el día de hoy, muchachos. Muchas gracias por su atención y déjenme en sus comentarios alguna recomendación o algún tema que quieran ver. Muchas gracias.